En lo profundo del bosque, donde los árboles tienen historias que contar y las sombras ocultan secretos, vivía una pantera negra llamada Aureus. Era fuerte y temible, pero tenía un problema: se enfadaba mucho y eso lastimaba a quienes estaban cerca de él. Sus ataques de ira eran como tormentas, dañaban a otros y alejaban a quienes más quería. Aureus era respetado y temido por todos en el bosque por su fuerza y ferocidad. Pero, detrás de esa imagen de poder, había un tormento interior que lo atormentaba. Un día como cualquier otro en el bosque, Aureus estaba pasando tiempo con su familia. El sol brillaba entre las hojas verdes, y el aire estaba lleno de risas y juegos de los cachorros. Todo parecía perfecto, pero pronto todo cambiaría. De repente, algo desencadenó la ira de Aureus. Tal vez fue una pequeña disputa, o tal vez simplemente perdió el control. Lo que sea que fuera, Aureus se enfureció. Sus ojos brillaban con furia mientras sus músculos se tensaban. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre su familia, con la intención de enseñarles una lección. Los cachorros gritaban de miedo mientras trataban de escapar, pero era inútil. Aureus los persiguió con determinación, sin importarle el daño que pudiera causar. La pareja de panteras jóvenes trató de defender a sus crías, pero estaban en desventaja contra la furia desatada de Aureus. La pelea fue corta pero intensa. Los rugidos de Aureus resonaban en todo el bosque mientras luchaba con su propia familia. Los golpes y arañazos volaban por el aire, causando heridas profundas y dolorosas. Los cachorros lloraban, sintiendo el dolor tanto físico como emocional. Finalmente, la pelea llegó a su fin, dejando un rastro de destrucción a su paso. Aureus miró a su alrededor, jadeando y lleno de remordimiento. Sus seres queridos yacían en el suelo, heridos y asustados. El silencio se apoderó del bosque mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Aureus se acercó a su familia con cautela, su corazón lleno de dolor y arrepentimiento. Se arrodilló junto a ellos, sintiendo las lágrimas caer por sus mejillas. Se dio cuenta del terrible error que había cometido, y ahora debía enfrentar las consecuencias. La pareja de panteras jóvenes lo miraba con una mezcla de miedo y tristeza. Sabían que Aureus no era malo por naturaleza, pero su ira lo había consumido en ese momento. Los cachorros se aferraban a sus padres, temblando de miedo y confusión. Aureus trató de disculparse, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía pedir perdón por lo que había hecho? Sabía que había herido a su familia profundamente, y ahora tendría que vivir con eso por el resto de sus días. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y Aureus se dio cuenta de que debía hacer algo. No podía quedarse allí lamentándose por siempre. Debía encontrar una manera de reparar el daño que había causado y aprender a controlar su ira antes de que fuera demasiado tarde. Con un suspiro pesado, Aureus se levantó y miró a su familia con determinación. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su honor y su lugar en el bosque. Con eso en mente, Aureus se alejó de su familia y se adentró en el bosque, dejando atrás el caos y la destrucción que había causado. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba decidido a cambiar su destino y encontrar la redención que tanto anhelaba. Caminaba entre los árboles centenarios, escuchando el susurro del viento entre las hojas. Cada paso era un recordatorio doloroso de las heridas que había infligido. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. De repente, encontró un claro en el bosque, un lugar tranquilo donde los rayos del sol se filtraban entre las ramas. Se sentó en el suelo, cerrando los ojos y dejando que el sol cálido acariciara su piel. Por un momento, se permitió olvidar sus preocupaciones y simplemente estar presente en el momento. Pero la paz no duró mucho. Los recuerdos de su furia descontrolada lo atormentaban, recordándole una y otra vez sus acciones. Se levantó de un salto, sintiendo una urgencia repentina por encontrar respuestas. Decidió buscar ayuda, alguien que pudiera guiarlo en su camino hacia la redención.
Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus instintos lo llevaran a donde debía ir. Pasó horas vagando por el bosque, perdido en sus pensamientos, hasta que finalmente llegó a un lugar que nunca antes había visto. Era un santuario antiguo, oculto entre la maleza y las sombras del bosque. Aurius se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de curiosidad y esperanza. Tal vez aquí encontraría las respuestas que buscaba. Entró en el santuario y se encontró con una figura inesperada, una tortuga anciana, sentada serenamente frente a una fogata. El guardián del silencio, como se hacía llamar, era una presencia imponente pero tranquila. Sus ojos sabios lo miraban con comprensión, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando Aurius. ¿Quién eres tú?, preguntó Aurius, su voz llena de emoción. Soy el guardián del silencio, respondió la tortuga con calma. He estado esperando tu llegada. Aurius se sorprendió. ¿Cómo sabía este anciano sobre él y sus problemas? Pero antes de que pudiera formular más preguntas, el guardián del silencio continuó hablando. Sé por lo que estás pasando, dijo. Pero antes de que pueda ayudarte, debes aprender a controlar tu ira. Aurius asintió, sintiendo un destello de esperanza en su corazón. Tal vez este anciano podría ayudarlo después de todo. El guardián del silencio lo llevó a través de una serie de ejercicios y meditaciones diseñados para ayudarlo a encontrar paz interior. Aurius aprendió a respirar profundamente, a calmarse en momentos de estrés y a escuchar a su corazón en lugar de dejarse llevar por la ira. Poco a poco, comenzó a notar cambios en sí mismo. Sus arrebatos de ira se volvieron menos frecuentes y menos intensos, y su mente se volvió más clara y tranquila. A medida que se sumergía más en las enseñanzas del guardián del silencio, Aurius comenzó a sentir una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Pero el camino hacia la redención no fue fácil. Aurius enfrentó numerosos desafíos y obstáculos en su viaje, y hubo momentos en los que casi perdió la esperanza. Pero cada vez que tropezaba, el guardián del silencio estaba allí para levantarlo, recordándole el propósito de su viaje y alentándolo a seguir adelante. Una de las lecciones más importantes que Aurius aprendió fue la importancia del perdón, tanto para los demás como para uno mismo. El guardián del silencio le enseñó que el perdón no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía y compasión. Aurius comprendió que para encontrar la redención, debía dejar ir el pasado y perdonarse a sí mismo por sus errores. Con el tiempo, Aurius comenzó a sentirse más en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Sus relaciones con los demás mejoraron y encontró una nueva alegría en la vida que nunca antes había experimentado. Sabía que aún tenía mucho trabajo por hacer, pero estaba seguro de que estaba en el camino correcto hacia la redención. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Aurius tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la verdadera redención no venía de buscar la aprobación de los demás, sino de encontrar la paz dentro de uno mismo. Supo en ese momento que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, porque había encontrado la fuerza y la determinación dentro de sí mismo. Con el apoyo del guardián del silencio y su propia determinación inquebrantable, Aurius sabía que finalmente encontraría la redención que tanto anhelaba. Y aunque el camino sería largo y difícil, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Después de meses de arduo trabajo y dedicación, Aurius se sentía más tranquilo y en paz consigo mismo. Había aprendido a controlar sus arrebatos de ira y había encontrado una nueva serenidad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, a pesar de todo su progreso, todavía había un obstáculo que le impedía regresar con su familia: el miedo. Aurius temía volver a lastimar a sus seres queridos, incluso ahora que había aprendido a controlar su ira. El pensamiento de enfrentarse a ellos después de todo el dolor que les había causado lo llenaba de ansiedad y dudas. Pero sabía que debía enfrentar sus miedos si quería encontrar la verdadera paz interior. Decidió tomarse un tiempo para meditar y reflexionar sobre su situación. Se retiró a un lugar tranquilo en el bosque, donde el murmullo del arroyo y el susurro del viento le proporcionaban consuelo y claridad.
Se sentó en silencio, cerró los ojos y se sumergió en sus pensamientos. Durante horas, Aureus meditó sobre su pasado y su futuro. Reflexionó sobre el dolor que había causado a su familia y sobre la persona en la que se había convertido. Se dio cuenta de que aunque había aprendido a controlar su ira, aún quedaba mucho trabajo por hacer para reconstruir la confianza y la relación con su familia. Pero también se dio cuenta de que había cambiado. Había aprendido a escuchar a su corazón y a actuar con compasión y sabiduría en lugar de dejarse llevar por la ira. Estaba decidido a demostrarle a su familia que había logrado cambiar de verdad, que ya no era la pantera temible y enojada que una vez fue. Con esa determinación en mente, Aureus se levantó y regresó al hogar que una vez compartió con su familia. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba nervioso, pero también esperanzado de que su familia lo aceptara de nuevo. Cuando finalmente llegó a su hogar, encontró a su familia reunida afuera, esperándolo con los brazos abiertos. Se acercó con cautela, temeroso de lo que pudiera pasar. Pero en lugar de rechazarlo, su familia lo recibió con cariño y alegría. Aureus se sintió abrumado por la emoción. Había temido que su familia lo rechazara, pero en cambio, lo recibieron con amor y perdón. Se dio cuenta de que había subestimado el poder del perdón y la compasión, y se sintió agradecido de tener una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Desde ese día en adelante, Aureus se dedicó a reconstruir su relación con su familia. Aprendió a comunicarse abierta y honestamente con ellos, y se esforzó por demostrarles cada día que había cambiado de verdad. Con el tiempo, la confianza y el amor entre ellos crecieron más fuertes que nunca. Aureus sabía que aún tenía mucho trabajo por hacer, pero estaba agradecido por la oportunidad de comenzar de nuevo. Aprendió que el verdadero cambio comienza desde adentro, y que con determinación y perseverancia, cualquier cosa es posible. Y así, Aureus encontró la paz interior y la reconciliación que tanto anhelaba. Se convirtió en un ejemplo de cómo el perdón y la compasión pueden transformar incluso los corazones más oscuros. Y aunque su camino hacia la redención fue largo y difícil, valió la pena cada paso del camino. Una fresca mañana en el bosque, Aureus patrullaba con cautela, observando atentamente los movimientos de los animales a su alrededor. La brisa jugueteaba con su oscuro pelaje mientras sus ojos ambarinos escudriñaban los rincones del bosque en busca de cualquier indicio de peligro. Pero, de repente, un sonido inesperado lo sacó de su concentración, el aullido distante de lobos. Alarmado, Aureus se dirigió hacia el sonido, con la intención de evitar cualquier posible enfrentamiento entre las manadas. Sin embargo, cuando llegó al claro donde se originaba el aullido, se encontró con una escena caótica. Una manada de lobos estaba atacando a un grupo de ciervos, ignorando cualquier intento de persuasión por parte de Aureus. Aureus se acercó a los lobos con calma, tratando de hablarles en un tono suave y tranquilizador. Pero los lobos, cegados por la furia de la caza, no le prestaron atención y continuaron con su ataque. Sin otra opción, Aureus se interpuso entre los lobos y los ciervos, tratando de detener la masacre. Sin embargo, los lobos no estaban dispuestos a retroceder. Con gruñidos feroces, se abalanzaron sobre Aureus, ignorando cualquier intento de negociación. Aureus intentó defenderse, pero se encontró rápidamente superado en número y fuerza. Los lobos lo rodearon, lanzando mordiscos y arañazos en todas direcciones. Aureus luchó valientemente, pero pronto se dio cuenta de que estaba en desventaja. Con cada golpe, sentía su fuerza disminuir, hasta que finalmente cayó al suelo, herido y exhausto. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, la familia de Aureus lo encontró tirado en el suelo, inconsciente y gravemente herido. Sus seres queridos corrieron hacia él con angustia en sus corazones, temiendo lo peor. Con cuidado, levantaron a Aureus y lo llevaron de regreso a su hogar en el bosque. Durante días, Aureus luchó por recuperarse de sus heridas, mientras su familia lo cuidaba con amor y dedicación. Cada día era una lucha, pero Aureus se aferraba a la esperanza de una recuperación completa.
Finalmente, después de varios días de cuidados intensivos, Aureus comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus heridas sanaron lentamente y su fuerza regresó poco a poco. Aureus se sintió agradecido por el apoyo incondicional de su familia. Mientras Aureus se recuperaba lentamente de sus heridas, su familia no dejaba de preocuparse por él. Observaban con cuidado su proceso de curación, viendo cómo poco a poco recuperaba su fuerza y vitalidad. A medida que los días pasaban, la familia de Panteras comenzó a darse cuenta de que Aureus había cambiado realmente. Ya no era el ser tempestuoso y feroz que una vez fue. Había aprendido a controlar su ira y a actuar con compasión y sabiduría en lugar de dejarse llevar por la violencia. Aunque antes habían temido su furia, ahora veían en él a un líder valiente y compasivo, dispuesto a proteger y cuidar a los suyos. Sin embargo, había algo que no lograban entender. ¿Por qué Aureus no había hecho nada para defenderse cuando los lobos lo atacaron? ¿Por qué había permitido que le hicieran daño sin ofrecer resistencia? Estas preguntas rondaban en la mente de la familia de Panteras mientras observaban a Aureus recuperarse. No podían entender por qué su líder había dejado que los lobos lo lastimaran de esa manera, y eso despertó sentimientos de ira y resentimiento en sus corazones. Con el tiempo, esos sentimientos comenzaron a transformarse en deseos de venganza. La familia de Panteras no podía soportar la idea de que alguien hubiera lastimado a su líder de esa manera y quedara impune. Sentían la necesidad de hacer justicia por lo que le habían hecho a Aureus, incluso si eso significaba tomar la ley en sus propias manos. Finalmente, cuando Aureus estuvo totalmente recuperado de sus heridas, la familia de Panteras decidió tomar acción. Se reunieron en secreto, planeando su venganza contra los lobos que habían atacado a su líder. Estaban decididos a hacerles pagar por lo que le habían hecho a Aureus, cueste lo que cueste. Con determinación en sus corazones, la familia de Panteras partió en busca de los lobos, listos para enfrentarse a ellos y hacerles pagar por su acto de violencia. Aureus, que había recuperado su fuerza y vitalidad, les rogó que detuvieran su búsqueda de venganza. Les recordó que la violencia solo llevaría a más dolor y sufrimiento, y que el verdadero camino hacia la paz era a través del perdón y la compasión. Al principio, la familia de Panteras se resistió a sus súplicas, aferrándose a su deseo de venganza. Pero poco a poco, a medida que escuchaban las palabras sabias de Aureus, comenzaron a comprender la verdad de sus enseñanzas. Se dieron cuenta de que la violencia solo engendraba más violencia, y que la verdadera fuerza radicaba en la capacidad de perdonar y dejar ir el pasado. Finalmente, la familia de Panteras renunció a su búsqueda de venganza, optando en su lugar por seguir el ejemplo de compasión y sabiduría de su líder. Se unieron en un abrazo de reconciliación, prometiendo apoyarse mutuamente en su camino hacia la verdadera paz interior. Aureus se sintió profundamente conmovido por el gesto de su familia, y supo en ese momento que había logrado cambiar sus corazones. Había demostrado que la verdadera fuerza no radicaba en la violencia, sino en el perdón y la compasión. Juntos, Aureus y su familia se embarcaron en un nuevo capítulo de sus vidas, comprometiéndose a seguir el camino de la paz y la armonía en el bosque. Sabían que enfrentarían desafíos en el camino, pero también sabían que, con amor y compasión, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Aureus y su familia se dispusieron a escribir un nuevo destino para ellos y para todos los habitantes del bosque. La historia de Aureus y su viaje hacia la redención nos enseña una lección valiosa: el poder transformador del perdón, la compasión y el autocontrol. A través de sus experiencias, aprendemos que incluso aquellos que han causado dolor pueden encontrar la paz interior y la verdadera redención si están dispuestos a enfrentar sus demonios internos y a cambiar sus caminos. Aureus pasó por momentos oscuros y difíciles en su vida, pero nunca perdió la esperanza de encontrar la redención. A través del apoyo de aquellos que lo rodeaban y su propia determinación inquebrantable, logró superar sus desafíos y encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Su viaje nos recuerda que el perdón no es solo un regalo que damos a los demás, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos.
Al dejar ir el pasado y aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, podemos liberarnos del peso de la culpa y encontrar la verdadera paz interior. Además, la historia de Aurius nos enseña que la verdadera fuerza no radica en la violencia o la ferocidad, sino en la compasión, la sabiduría y el amor. A través de sus acciones, Aurius demostró que la compasión y el perdón pueden ser armas más poderosas que cualquier garra o diente. Al final, Aurius y su familia encontraron la paz y la armonía que tanto anhelaban, demostrando que incluso los corazones más oscuros pueden ser iluminados por la luz del perdón y la compasión. Que la historia de Aurius nos inspire a buscar la redención en nuestras propias vidas, a enfrentar nuestros demonios internos y a abrazar el poder transformador del perdón y la compasión. Que nos recuerde que, aunque el camino hacia la redención puede ser difícil y lleno de desafíos, siempre hay esperanza para aquellos que están dispuestos a buscarla. Y así, con el corazón lleno de gratitud y humildad, nos despedimos de la historia de Aurius, con la esperanza de que su ejemplo nos guíe en nuestro propio viaje hacia la verdadera redención. Queridos amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté escribiéndola. Aurius y su viaje hacia la redención nos enseñan lecciones valiosas sobre el perdón, la compasión y el autocontrol, que son fundamentales en nuestras propias vidas. Si desean seguir explorando historias como esta y recibir notificaciones sobre nuevos cuentos y fábulas que publicaré en mi canal, les invito cordialmente a suscribirse y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. De esta manera, estarán al tanto de todas las novedades y podrán disfrutar de más historias inspiradoras y edificantes. Agradezco de corazón su apoyo y su tiempo dedicado a escuchar esta historia. Su interés y participación son lo que me motiva a seguir compartiendo más contenido con ustedes. Estén atentos para más emocionantes relatos y estudios en el futuro. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento.